Buenas a todos, mi nombre es Juan Bonavies y estamos aquí en un nuevo episodio de Filosofando sin filtros. Esta vez traemos un invitado súper especial, Elías Crespín, artista plástico, antes de ser artista informático. Está aquí en Venezuela ahorita para su exposición Continuum. Yo quisiera empezar, Elías, por ese paso de la informática al arte. Te estaba comentando ahorita que probablemente te lo hayan preguntado mucho, pero que quisiera preguntarte más por la inspiración. O sea, ¿hubo algún momento, no sé si decirlo de epifanía o de darte cuenta de algo que tú digas que ya esto que hago quizás entronca, tiene relación con esto que se podría hacer también dentro de un arte que sigue esta línea del arte cinético en Venezuela? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy interesante el programa que haces y bueno, espero estar a nivel, porque es de muy buen nivel. Ujú. Mira, yo de niño y joven fui muy orientado al arte, a las manualidades y al dibujo. Y de hecho, mi sueño entonces, mi ideal era ser arquitecto o diseñador gráfico como mis abuelos. Yo los admiraba, no solo los admiraba a ellos, sino me fascinaba lo que hacían. Entonces, ese era para mí un referente. Y un día mi papá trajo una computadora a la casa y ahí con la computadora aprendí a programar. Hacía programas de graficación de puntos o líneas de colores aleatorios y que cambiaban de ángulo en la pantalla y hacía como un caleidoscopio de colores o un micado de colores o una constelación en la que aparecían puntos y desaparecían puntos, jugando con eso, siguiendo los manuales de programación que venían con la computadora. Aprendí a programar y a ese programar especial con el que me conecté, que era el de generar números con un algoritmo y con esos números hacer gráficos dinámicos en la pantalla. Okay. Y ahí dije, nada, esto es lo que yo quiero hacer. Es un nivel más allá del dibujo, Uh-huh. porque cobra vida, porque tiene autonomía y decidí estudiar computación. Okay. Eso me recuerda a los programas antes que ponías alguna canción y entonces salía algún como sí, gráfico en la computadora que se movía con la canción. Más o menos, Entonces, pero no tenía, en esa época no, la única canción uh-huh. que tenían esas computadoras era Ah, como tu, ok. y tenía algunas escalas y podías jugar con ellas, pero escalas muy electrónicas y eso era todo lo que tenías de Uh-huh. sonido que lo hacías con una cornetica muy básica. Okay. Sí, sí. Pero era un poco el antecesor de Uh-huh. esos screensavers o Ah, pantallas exacto. en movimiento que describes. Ok. Pero eso ni existía Uh-huh. todavía, porque la resolución no daba Claro, en las estamos computadoras. hablando de... Finales de los 70, Ok, principios de los 80. que yo ni pensaba en nacer. Era Yo soy un, del 2002. bueno, era una Apple II. Ujú. La resolución estándar creo que era de 40 de ancho, 40 píxeles de ancho por 24 de alto. Ah, Y bueno, después estaba la alta resolución que tenía, no me acuerdo, 200 por 400, algo así. ok. Que ahorita Y es bajísima. sí, sí, nada, no. Eso es Minecraft. Mm, exacto. Y entonces Ujú. estudié computación, trabajé en computación y en un momento dado, bastante tiempo después, yo me gradué en el 90, julio del 90, y en el año 2000, o sea, 10 años después de graduarme,
tuve este momento especial frente a un cubo de nylon de Soto, Ok. que lo vi como un espacio euclídeo 3D de esos que usaba para como modelo matemático para graficar Ujú. en la pantalla de la computadora. Y pensé oye, si unos algoritmos de generación dinámicos de formas y de funciones se conectaran con este objeto y lo pudieran mover, seguramente habría algo interesante. Ok. Puede ser un pensamiento aislado, un momento de idea, como a veces nos pasa a todos de vez en cuando. Y ahí quedó. En el 2002 hubo un confinamiento en Venezuela por problemas de protestas, etcétera, y no podíamos Ya salir. estaban haciendo. Ya No, estaban haciendo. estabas naciendo en el Sí, 2002. sí. En diciembre, justo ese día. Ok, Fue con el paro petrolero. Ajá. Ah, imagínate. De hecho, nací un día después de que lo habían planeado mis papás, la cesárea de mi mamá, porque en ese día se paró Que habían toda la ciudad. planeado el nacimiento, no Ajá, el paro. exacto. Ok. Claro, claro. No. Entonces, yo iba a nacer el 2 y nací el 3 Ok. de diciembre. Y fue justo ahí. Bueno, fíjate lo productivo y maravilloso que puede ser un momento trágico que naciste tú. Maravilloso. Sí. Y bueno, ahí comenzó un periodo de calma Ujú. en el que me pude dedicar a ver cómo era eso de hacer un programa que tuviera un algoritmo y que permitiera mover materia física. Mm, Entonces, conectar el mundo virtual con el mundo físico. ok. Bueno, hubo un pequeño corte que nos empezó a lloviznar, pero me estabas contando de Soto, ¿no? Sí, el cubo de Del Soto. cubo de Soto. ¿Qué te impresionó del Soto? Bueno, es parecido en esencia a la esfera de Soto de la autopista, Ujú. pero más pequeño y no está hecho de tubos, sino de hilos de nylon, una columna de miles de hilos de nylon en tensión, de techo a piso, y en una sección están coloreados. Mm, Entonces se forma un cubo de color eh, que no existe, pero que se genera visualmente porque están esos nylon coloreados y está coloreado más adentro, se forma un cubo de un color dentro de un cubo de otro color, maravillosa la obra y te mueves y hay una vibración del mm, cubo, fantástico. mm. Bueno, un objeto maravilloso y la idea de conectar unos algoritmos con el movimiento de ese objeto maravilloso me parece una idea interesante. Ok. Ahora, yo no conocía técnicas de mover y de controlar movimiento físico. Durante el Mm, paro petrolero, tuve la oportunidad de no tener compromisos y poder dedicar tiempo a esa idea paralela, porque no los tenía bien conectados esa experiencia del cubo de Soto con lo que comencé a hacer en el momento. mm, Simplemente me llamaba la atención, me parecía interesante encontrar, dominar las técnicas que me permitirían escribir un programa que hiciera moverse muchos motores simultánea e mm. independientemente. Ok. Entonces empieza como una experimentación. Una fase bastante prolongada de ensayo y error, Ok. Ok. de investigación y desarrollo. Fueron 2 años aproximadamente, desde que comencé ese proceso hasta que terminé la primera obra y pasó por distintas etapas de experimentación de elementos muy básicos, después combinarlos, ver cómo combinados funcionaban, la parte de desarrollo del programa, cómo se comunica con el hardware, cómo conectas el hardware, etc. Ok. Qué bien. Y claro, tu obra se enmarca dentro de eh, esa seguidilla de artistas cinéticos venezolanos que creo que se podría decir es como el movimiento más representativo quizás, o
que ha logrado más hazañas en cuanto a volverse un ícono para Venezuela, ¿no? En la modernidad. Sí, puede ser, pero eso no lo decide el artista. Claro, claro. Ujú, Eso lo deciden los historiadores o ujú, los filósofos posteriormente porque analizan la línea histórica de lo que ha sucedido. Uno como artista recibe una influencia, ujú, un conjunto de experiencias, de cosas que te interesan, cosas que no te interesan tanto, y decides hacer lo que crees que debes hacer o que te provoca ujú. hacer, y por ahí se va. Resulta que uno no puede escapar de esas influencias, ¿no? Claro. Y de esas, bueno, en Caracas tenemos Cruz Diez, Alejandro Ujú, Otero, Soto, Gego, ujú, para nombrar algunos. Hay Carlos Medina frente al CCCT, aquí en la entrada del Latillo, Franco Minoa. Estamos todos expuestos a una cantidad de estímulos de arte sí. cinético. Por un lado los estímulos y por el otro lado, no sé, o sea, yo digo, no, a mí me gusta, pero bueno, le gusta a muchos en Venezuela. Entonces, Ujú, ¿por qué se establece ese gusto común? ¿No? exacto. Eso tal vez Ujú. marca la tendencia. Y sí, no Bueno, sé, lo del está. modernismo Ujú. tampoco lo entiendo bien. Ok, bueno, está lo que dicen de que Caracas es un museo a cielo abierto, ¿no? Sí, Entonces, por ahí, entonces, claro, el solo recorrer la ciudad ya te da una influencia directa, eh, porque, no sé, con la esfera de Soto, que es muy impresionante, pues siempre pasar por la autopista es inevitable voltear y cuando pasas, entonces ves que hay como una línea que mientras vas pasando se va moviendo sí. contigo, entonces eh, impresiona. Yo nunca me he parado como para verla de cerca, eso es un pendiente, pero bueno, lo mismo con obras de Cruz Diez que también hay a lo largo de la ciudad y la icónica del aeropuerto que incluso, bueno, tiene ahora esta resignificación con la cuestión de la migración y tal. Eh, y en ese sentido, bueno, tu obra, por lo menos, hoy estamos en la Hacienda de la Trinidad, una obra contemporánea en una arquitectura tradicional, también con la del Louvre, eh, que bueno, no lo comentamos al principio, pero Elías es el único artista latinoamericano con una obra permanente en el Museo del Louvre. Ah, lo estoy pronunciando bien, ¿ok? Muy bien. Y, y es una obra que está como en un espacio donde al fondo se ven unas columnas, creo que corintias, entonces está ese diálogo de Ujú. contemporáneo Alrededor de la con lo obra. Hay tradicional, cuatro ajá, de un lado y cuatro del otro. es verdad. Y, eh, pero en el cinetismo venezolano está, es más que todo la presencia en la ciudad. Ujú. Entonces no sé si tú has pensado cómo se vería una obra tuya en un espacio público también, quizás. Lo he pensado de manera así muy, muy soñadora, pero Ujú. hay un recorrido de desarrollo técnico que habría que Claro, hacer que claro. no lo he enfrentado o Ujú, yo directamente o proyectado con ujú. alguien que me pueda ayudar. Claro, No lo he hecho. porque alguien podría pensar, bueno, después del Louvre, ¿qué más hay? Eh, yo pienso y quizá algo así, pero como es una obra eh, bueno, electrónica, que me imagino que necesita mucho mantenimiento en ese sentido, entonces algo así en la ciudad, pues debe ser más difícil técnicamente. Sí, sí, sí. Ujú, Sí, es como las fuentes un poco también, ujú, ¿no? Que tienen un requerimiento de mantenimiento y operación permanente. ujú, Eh, Muy importante, retomando un poco mi deseo de ser niño, voy a empezar de nuevo, muy importante, retomando mi deseo inicial de ser arquitecto o diseñador y que me gustaba dibujar, tuve una influencia artística muy grande de parte de mis abuelos, ujú.
que eran el artista Gego y el diseñador gráfico y artista Gerd Leufer. Yo viví mucho con ellos y ahí también desarrollé mucho de esta estética y gusto por la geometría y por eso que ellos apreciaban mucho y que se transmite de abuelos a nietos, como a cada quien sus abuelos le haya transmitido sus Claro. cosas. Y en tu obra lo principal es el movimiento. La esencia en mi obra es el movimiento. Por ejemplo, Y Cruz 10. que da mucha materia para Claro, conversar, ¿no? claro. Porque yo pienso, bueno, Cruz 10 es reflexionar. el color, ¿no? Que él tiene un libro que yo leí que es Reflexión sobre el color, y él habla, bueno, mi discurso plástico va por emancipar el color de la forma y mostrar que no es solo un accidente, sino una sustancia, ¿no? Entonces ahí hay como una idea Puedes borrar filosófica. cosas después, ¿no? Claro, Okay. ¿Por qué lo dices en ese tono? No, porque lo estoy como narrando con el... como Parece un discurso montado, a lo mejor. no, es que yo lo leí y a mí se me Ok. quedó la idea. Ok. Entonces, porque me pareció impresionante que él desarrolló, no solo la cuestión visual, sino que entonces tiene una teoría y una idea en torno al arte, a la Al evolución color. del arte contemporáneo y a cambiar y hacer un aporte al conocimiento incluso sobre el color mismo como cosa que existe, ¿no? Como un Entonces, ente autónomo. sí, y a mí me gustó mucho y está el documental también de, no me acuerdo Color. Algo del color. Sí, que... Bello. Ujú. No, él era genial. Aparte de ser una persona maravillosa. Entonces, claro, él como que tiene esa idea. ¿Tienes alguna idea así en torno al tema del movimiento? No tan desarrollada, indiscutiblemente, pero el movimiento, todo en el universo es movimiento, ¿no? Todo tiene movimiento, todo existe con movimiento. Hay teorías del Big Bang, que ahí comenzó todo el movimiento, ¿no? Desde un punto, ¡pah!, y explotó todo. Y hay distintas teorías de hacia dónde va, si va a seguir infinitamente expandiéndose o va a llegar a un punto que se va a empezar a contraer otra vez, a llegar al momento del Big Bang. Por suerte falta mucho para eso, ¿no? Pienso esas cosas alrededor de mi obra y no la razón por la que las hago, pero mis obras dan a reflexionar y conversar al respecto. Evocan un poco esas cuestiones. Sí. A mí, porque yo estaba viendo y claro, son figuras o líneas que se van ordenando y desordenando, ¿no? En una, como llamas, coreografía, una danza de esas figuras que programas por computadora. Y en ese como orden y desorden incluso evoca, bueno, cuestiones ya, yo pienso de los inicios de la filosofía como el cambio y la permanencia o el caos y el cosmos, ¿no? Pensando en la cosmogonía griega, por ejemplo, que siento que se ve, por ejemplo, en la obra en el Louvre, con las columnas detrás. Entonces, un poco también ese trasfondo que acompaña, ¿no? Como, bueno, está siguiendo la evolución histórica del arte, pero también del pensamiento, con ese diálogo con las estructuras quizás tradicionales en las que están dentro de la... Y ahora hay una obra. esfinge egipcia bajo mi obra, de hace 4000 años. Entonces ahí hay una especie de telescopio histórico, ¿no? Donde ves simultáneamente y depende de cómo enfoque, ves la relación entre civilizaciones. Muy interesante. A mí me gusta no solo las formas de las figuras, sino que también, aparte con la luz, hay otras formas que son las sombras, ¿no? Las proyecciones. Entonces ahorita yo estaba jugando también con la linterna del teléfono, alumbrando y creando yo mis sombras, ¿no?
y del equipo de aquí de la hacienda alguien me ve desde atrás y creyó que yo estaba jalando los hilos y entonces se me acerca y ve que solo estoy con la linterna y me dice, ay, empecé a sudar, me asusté. Está bien. Entonces, Cosas que pasan en la sí, sí. sala. Respecto al tiempo, también otra reflexión que me interesa mucho es la infinitesimalidad de la subdivisión del tiempo, Ok, claro. Ujú, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar a subdividirlo? ¿Hay un límite o no hay un límite? ujú, Y es doblemente interesante porque el tipo de motores que utilizo, que se controlan por impulsos desde la computadora, se llaman motores paso a paso. Y ujú, los motores paso a paso tienen una unidad mínima de movimiento. Entonces es como una metáfora del salto cuántico, pero a nivel macro, ¿no? Porque el motor está en una posición y se puede mover una unidad de movimiento en sentido horario o una unidad de movimiento en sentido antihorario. Se van sumando esas unidades de movimiento y hace que se mueva mucho en un sentido o en el otro. ujú. Ahora, si uno lo ve con un microscopio o con una cámara de muy alta velocidad y microscópica, uno va a ver que no es que salta instantáneamente de una posición a siguiente en esa unidad de movimiento, sino que hay un recorrido del eje desde la posición inicial hasta la final, pero para nuestra escala perceptiva es muy rápido y pareciera instantáneo. Entonces me encanta ese pareciera instantáneo, porque creo que en la mecánica cuántica hay muchos pareciera de eso Ujú. que han llevado a conclusiones que todavía no sabemos si son o no son. ¿Qué piensas del lugar de la belleza en el arte actualmente? ¿No? Porque he escuchado esto de... Actualmente, sí, porque hay quien opina que bueno, la idea de belleza es algo anacrónico, ¿no? Como ya el arte no busca belleza. Entonces, me pregunto si tú tratas de que en tu obra, en tu discurso, en los movimientos, haya también algún sentido de belleza en ellos. yo lo llamo, y no sé si es el concepto de belleza, Ujú, eh, yo busco un equilibrio que resuene con mi alma, por así decirlo, en la obra que yo hago y que mi alma se expresa, en la cual mi alma se expresa. Eh, si eso es belleza, estoy de acuerdo con la belleza. Pero bueno, la no idea... estoy de acuerdo ujú, con los dogmas ujú, y eso de, no, ya la belleza no existe, o ya la belleza no interesa, eso ¿quién lo dice? Eso es ujú. un cliché, yo creo. ¿Qué quiere decir? Que ya no interesa. ¿A quién no le interesa? Tú ves la cantidad de señoras, si mi obra tiene belleza, Ah, la cantidad de señoras que salen de aquí agradeciendo por esa exposición. y dicen que bello. No sé si Puede qué bello, ser. pero la expresión de contentas Ujú, y de agradecimiento por haber vivido esa experiencia, que es una experiencia estética, es evidente. Y entonces, ¿a quién no le interesa? Ah, no, a los intelectuales que pretenden decidir los cánones mm, del arte, ¿no? Discúlpame, ¿no? sí. O Pero la falta de cánones sí, también. No sé. sí. Pero bueno, ahí yo creo que ahí hay una belleza de la pausa también, porque el movimiento es un movimiento gentil, suave, Mm. entonces impresiona incluso como verlo de cerca y ver realmente la suavidad con la que Y el eh, silencio. el silencio también. Porque Claro, a pesar de ser una obra ujú, motorizada, es muy, muy silenciosa, ujú, ¿no? sí, Y una entonces, delicadeza. eso, y al principio no eran así. Okay. A partir de un punto encontré una tecnología que me permitía
con el mismo resto de la tecnología, Ujú. cambiando ese componente de la electrónica, me permitió hacer las obras silenciosas como yo deseaba. Y eso le da un carácter más contemplativo a la obra. La contemplación está ahí Ujú. también muy presente. Quiero pasar al que te dije que había como un cuestionario así de ideas, ya. Usted es el jefe. Eh, Primero, ¿tienes algún libro favorito que tú recomiendas? Bueno, No tiene que ser de reciente, arte, en general, que te haya marcado. El infinito en un junco, de Irene De Irene Vallejo. Vallejo. Ujú. Y menos reciente, Gödel, Escher y Bach, un grácil bucle, no, grácil eterno bucle, se llama. Gödel, Escher y Bach, grácil eterno bucle. Es un libro, es un ensayo comparativo entre tres grandes pensadores, artistas, que fueron, y músicos, que fueron Gödel, matemático, Escher, dibujante, Ujú. y Bach, músico. Y compara y encuentra las similitudes de sus procesos muy mm, lógicos y particulares de el arte en cada uno de ellos o el quehacer de cada uno de ellos y hace unas comparaciones maravillosas. Es un libro bastante difícil de leer, bastante académico, con mucha teoría en las tres disciplinas y mucha reflexión filosófica. Si no lo has leído, te lo recomiendo. Ok. Bueno, pero esas palabras, o sea, me resuenan con tu obra también. Claro. Grácil, eterno bucle. Porque además, ¿Verdad que sí? sí, ¿no? Qué Porque bonito, además, gracias. Gracias por ser espejo. además, bueno, la cuestión del bucle, ¿no? O sea, tienes una serie de movimientos que programan que tienen una duración y cuando ya han pasado todos los movimientos vuelven a empezar. Y a mí me parece incluso también lindo, eh, como que es un discurso del movimiento, del cambio, de las figuras, pero también de la permanencia al mismo tiempo, porque vuelve a empezar, porque la obra en el Louvre es también una obra permanente ahora, entonces está el cambio y la permanencia Ujú, juntos, ¿no? ujú, ujú. Y no se contrarian, sino que se complementan ahí. Y fíjate, para darte una idea de lo interesante del libro, ¿Sí? ya el título, y es por lo que me acuerdo de cómo es que se dice, es Gödel, Escher y Bach. Ah, G-E-B. ok, sí, sí. Grácil Eterno Bucle. G-E-B, otra vez. Mm, Pero ese es en la traducción en español, el original es en inglés, que también tiene un nombre o un subtítulo asociado a esas tres letras. Es Gödel, Escher y Bach, a Golden Eternal Braid. Entonces, ya ese jueguito de palabras, mm. haberlo Claro, encontrado y y los con traductores quisieron mantenerlo. el traductor era un Ah, monstruo. Claro, para que en cada idioma se quede de una manera concreta y no pierda el sentido de Y, ninguno de los idiomas. y no necesariamente se lograba, Claro. y ujú. se logró. Y lees el libro y todo es así. Tú dices, no puede ser, lo quiero leer en inglés ahora. Y es maravilloso. Ok. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? Perseverancia, eh, sí, por no decir terquedad. ¿Y un defecto? Un defecto, mm, distraído. Eh, ¿Qué cualidad Un defecto light. aprecias? No vamos a entrar en detalles adicionales. ¿Qué cualidad aprecias más en una persona? La autenticidad. Ujú. ¿Cuál es tu idea de felicidad? Mi idea de felicidad, continuum. ¿Y tu ocupación favorita?
Eh, Mi ocupación favorita, resolver un desafío Ok. ¿Qué o te gusta? lograr Ujú. o trabajar hacia la solución de un desafío. Ok. O los desafíos se logran, no Ujú. se ¿qué? Se completan, no sé, Se resuelven. se resuelven. Ujú. Bueno, tú ahí le metes con mi voz la palabra. Con inteligencia artificial. Ahora te voy a echar un cuento de eso. Ok, ok. Al final. Cerramos con eso. ¿Qué te gustaría ser que no seas? ¿Qué me gustaría ser que no sea? Mm, piloto de avión. Ok. ¿Cómo te gustaría morir? Eh, He pensado las posibilidades de cómo podría ocurrir, pero no le he dado la escala de cuál prefiero. ¿No? Puede Ok. ser un instante, ¡pa! Y ya, te moriste. Puede ser trágico, instantáneo, trágico, lento y doloroso, torturado, preso en algún lado injustamente por alguna razón, un accidente inesperado o de viejito enfermo y decrépito. Pero no hay una manera preferible. No. Hay gente que dice, no, yo quiero morirme de un infarto. No O sé. dormido que no me dé cuenta. Bueno, sí, 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 tal vez sí, no te das cuenta, o a lo mejor sí te das cuenta, no sabemos. Sí, hay gente Ok. más sentimental que llega y dice, no, prefiero morirme acompañado por mi gente. Esa Sí. también es Ah, buena. Esa me No, me libera su puedo, dolor y sí. Un- bueno, me imagino que sí. Qué bonito, qué chévere que estén ahí contigo en el momento que te vas. mm. O un clavado en el Sena. Wow, eso está poético. Hubiera podido ¿Cómo, junto al ya? Louvre. Ajá. Em, ¿Tienes alguna máxima o alguna frase quizás que te represente? Eh, bueno, hay dos que digo mucho. Una es el 80% del éxito de un proyecto es la comunicación. Y la otra es el proyecto perfecto requiere tiempo infinito. Me gusta. Y a ver, ¿qué idea tuya debería materializarse por el bien de la humanidad? Que las máquinas sean de paz y no de guerra. Puedes pasar con eso a la anécdota de la inteligencia artificial. Está perfecto. Ok. Como si me hubiera preparado. Sí, sí, sí. Este, bueno, recientemente le pedí a uno de estos modelos de lenguaje Ujú. que, que elaborara, que me entrevistara. Ok. Y entonces elaboró una serie de preguntas y eh, está un poco estándar de Sí. preguntas para un artista, ¿no? Entonces le Ujú. dije, no, pero métele un poco más de matemáticas, de física y de filosofía. Ah, ok, ¿sabes cómo dice? Ah, qué interesante. Y me ha lanzado unas preguntas impresionantes, impresionantes. Y entonces le dije, bueno, respóndelas como si fuera Elías Crespín, Ok. tú mismo. Pero métele un poco del estilo, yo no sé si lo conoces, de Jason Silva. Es No. un venezolano Ah, americano, Jason Silva, claro, el de Juegos Mentales. ajá, Ajá. que es como un Sí, futurista sí, sí. Ajá. filósofo Sí, que brutal. yo vi un video de él hace poco que él decía, no, because tú sabes lo del diseño ontológico, que es la idea de que el diseño, lo que diseñamos nos diseña de vuelta y entonces se pone con eso. Y se va. Ajá, se va profundo. ajá, y Sí, sí, entonces, sí. Entonces, a mí me gusta mucho una
conclusión o una frase de él que dice que la inteligencia artificial nos permite reducir la distancia entre la imaginación y la materialización. Y bueno, verlo como herramienta, pues, ¿no? Tú puedes usar una herramienta para bien o para mal. Bueno, pero entonces me respondió de una manera que me quedé impresionado. Entonces agarré y se lo metí a un procesador de contenido que se llama Notebook LM de Google. de Google. Le metí las respuestas a esa entrevista. A ver, un momento. Un lenguaje que no use palabras. Nada. Solo movimiento. ¿Qué podrían decirnos, por ejemplo, las esculturas cinéticas de Elías Crespin? Porque según las reflexiones que estamos viendo hoy, parece que intentan expresar justo eso, lo indecible. Hoy, pues, nos metemos de lleno en estas ideas sobre su obra. Sí, hacen un podcast entre ellos. Sí, Pero sí. entonces hubo dos niveles. Uno fue la entrevista que supuestamente me hace y yo respondo. Y después le quité el contenido de que era yo el que respondía y de que eran preguntas. Lo simplifiqué como simplemente unas reflexiones y se lo metí al Notebook LM. Y se tiraron un podcast sobre mis obras. Y esto está en pañales, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Hace 2 años ni no, se nos ocurría. y dentro de 2, no menos se nos ocurre lo que vamos a tener disponible. Y es un proceso rizomático, ¿no? Que va en cada edición agrega más adiciones y así va, y en paralelo, y gente que tiene unas iniciativas y otras. Eso ya no lo para nadie, yo creo. Última pregunta con esto. ¿Cómo no? Porque, bueno, la cuestión del futuro y lo rápido que están cambiando las cosas con estas tecnologías también. Entonces, bueno, a muchos les da miedo. ¿Cuál es tu enfoque de eso que está pasando? ¿Es optimista, pesimista? Es optimista. Bueno, por un lado, en la historia de la humanidad han ocurrido cambios de paradigma o cambios tecnológicos que que generan unas nuevas condiciones tan distintas que obligan a cambiar el modo de vida. La revolución, el invento de la rueda, me imagino. Después el dominio del hierro y del bronce, y el armamento, ¿no? El daño que se podía causar con eso, después la pólvora, la revolución industrial, que dejó sin trabajo muchísimos trabajadores manuales, porque esas máquinas podían hacer su trabajo y así sucesivamente. Hoy día estamos viviendo, yo lo veo como lo mismo, los mismos miedos, la misma problemática de desplazar la capacidad de trabajo o la participación en el proceso económico de unos actores. Y yo creo que no solo el proceso económico, yo espero que también desplace la participación de los actores políticos y se organice un poco mejor esto. Vivamos mejor. Ese es mi optimismo. Ok. Bueno. Elías Crespin, muchas gracias por acompañarnos aquí en Filosofando Sin Filtros. Lo pueden seguir en sus redes buscándolo como Elías Crespin. Sí. Y bueno, y también están invitados a visitar aquí los que estén en Caracas la exposición Continuum aquí en la Hacienda La Trinidad. Gracias de nuevo a la Hacienda por sus espacios, a nuestro camarógrafo Jorge Ruiz, que bueno, siempre está acompañándonos aquí en el podcast. Y nada. Bueno, yo quiero aprovechar y bajar a los espacios mundanos
Ajá. Y hablar de justamente lo que estabas mencionando en la despedida, el agradecimiento que hay que darle a muchísima gente y organizaciones que han hecho esto posible. Entonces quería aprovechar la oportunidad para agradecer una vez más a los patrocinantes que han permitido que se realizara esta exposición, particularmente la Embajada de Francia, Láser Airlines y Funda Láser, Telefónica y Fundación Telefónica, Movistar, Baterías Duncan, el Goethe Institute y White Technologies, Duncan, ya lo mencioné, cada uno en su área hicieron aportes. Por ejemplo, Duncan prestó baterías de respaldo, de manera que si se va la luz, las obras siguen funcionando. Láser Airlines, una compañía aérea, como son aéreas mis obras también. Vivo en Francia, hablo alemán, Goethe Institute, y tengo orígenes alemanes. Y White Technologies, que proveyó tecnología, IoT y cableado que permiten que el arte circule por la Hacienda de la Trinidad. Bueno, gracias a todos No ellos. sé si es muy largo, Sí, no, pero está perfecto. Siempre hay que agradecer. exactamente. El valor del agradecimiento. Y eso multiplica las acciones. Qué bien. Los motorcitos lo que hacen es girar a un lado y para otro, en sentido horario y antihorario, de manera sincronizada y coordinada por la computadora en base a la coreografía que está guardada dentro de la computadora y que el programa que controla todo esto lee y sabe convertir en instrucciones para los motores, para que se materialice esa acción. Eso es con un software que tú creas. Sí. Y que si hubiera tenido Language Model, modelo de lenguaje disponible, me hubieran ayudado a programarlo muchísimo más rápido y mejor.